Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo. Siempre vamos a ponernos en la mano del Señor. Que el Señor siempre nos bendiga a todos y nos proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decís la oración modelo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, en medio de esta pandemia, líbranos del mal. En medio de esta pandemia, como dice nuestro Padre nuestro, vamos a perdonar mutuamente nuestros pecados. Si le hemos ofendido a alguien, a un hermano, a mi familia, a tu familia, es el momento de pedir perdón a Dios. Pues vine con algo nuevo hoy, esperando en Dios que cada familia humilde, pobres, Dios esté ahí. Porque en esta guerra de pandemia que nos está azotando, el pobre es el más afectado, el pobre. Igual a comenzar con Mateo 21, 21. Dice así, Cristo hablando: yo os aseguro, si tenéis fe y no vaciláis, oído, si tenéis fe y no vaciláis, no solo haréis lo de la higuera, sino que si aún decís a este monte, quítate y arrójate al mar, así se hará. Y todo cuanto pidáis, valga la redundancia, vuelvo y repito, y todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis. Hermanos, en medio de esta pandemia, es una palabra de aliento que Jesús nos trae a través de Mateo 21, 21. Si pidáis con fe en la oración, vamos a recibir lo que pidamos, dice el Señor. Y si tenemos fe, vamos a decir a este virus: en el nombre de Jesús te destruyo. En el nombre de Jesús no va a tocar mi familia. En el nombre de Jesús no va a tocar mi hogar. Y yo os digo, en el nombre de Jesús reprendo ese mar maligno que anda azotando al mundo. Pero esto hay que decirlo con fe, tener fe en Cristo, poner la confianza en Él. Él es el centro, ese es el Dios, es el Salvador. No hay más nadie. Esto es precioso. Si pidar con fe en la oración, lo recibiréis, dice el Señor. Pues vamos a pedir con fe en nuestras oraciones. No vaciláis. No vaciláis ya. Con esto vamos para un mes y pico. Yo sé que sí, hay muchas familias pobres, vuelvo y lo repito, los pobres son los más afectados, que están pasando trabajo. Y quizá dirán, bueno, es muy fácil decirlo de boca, pero hay que ponerse en el zapato de las personas que están en esta situación ahora mismo. Lo sé, es duro. Yo también he pasado por situaciones difíciles y como los apóstoles, muchas veces también he vacilado. Y todo el que pasa por situaciones tiene momentos, segundos, minutos que vacila. Pero el auténtico cristiano, si tiene la cabeza bajada, mira hacia arriba y pone la fe en el Señor. Se aferra al Señor, se agarra del Señor. Y los mismos apóstoles pasaron por situaciones de vacilar en la fe. El mismo Pedro, a quien Dios le dejó encargado de la iglesia de ese entonces, lo negó 3 veces. Porque sé que la prueba es difícil.
pero no podemos vacilar en la fe. Debemos mantenernos con una fe potente, con una fe sin vacilar, porque yo pregunto, y he hecho este ejercicio en mi vida y me ha dado resultado. Levante la mano, ¿quién no va a morir? Díganme, uno, ¿quién no va a morir? Todos, todos vamos a morir, pero vamos a poner a morir entonces en Cristo. Vamos a poner la confianza en Cristo, porque Él mismo dijo, y siempre lo repito en los videos, el que cree en mí aunque muera vivirás. Y esta palabra siempre hay que repetirla, esa palabra del Señor, el que cree en mí aunque muera vivirás. Entonces vamos a creer en Dios, que esta guerra de pandemia no destruya nuestra fe, hermano. No se deje destruir por Satanás. Vamos a confiar en Dios, vamos a poner la confianza en Dios. Dios dice, reprende, proclama las palabras a tiempo y a destiempo. Pues este es un momento de hacerlo. Este es un momento de proclamar la palabra a tiempo y a destiempo. Vamos a buscarlo en segunda de Timoteo 4:1. Dice así: te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y a muertos, por su manifestación y por su reino. Proclama las palabras, proclama las palabras, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, apegado a la doctrina, apegado a lo que los apóstoles, a lo que el Señor nos ha enseñado a través de la sucesión apostólica, a través de nuestros obispos, a través de nuestros sacerdotes. Debemos mantener esta fe viva, proclamar la palabra. Por eso lo hago en medio de este encierro, en medio de esta pandemia. Y si Dios quiere, lo seguiré haciendo, aun cuando pase esto. Y va a pasar en el nombre de Jesús. Entonces debemos reprender, dice el Señor aquí, exhortar, proclamar las palabras. Mantengámonos firmes en la fe en Jesús. Mantengámonos firmes, como dice el Señor en Mateo 21:21. El que pide en la oración con fe lo recibirás. O vamos a pedir con fe en nuestras oraciones. Cada día más apeguémonos a Dios. Pongamos la mirada hacia arriba, hacia el cielo. No bajemos la cabeza. El que baja la cabeza es un soldado perdido en la fe. Pues mantengamos la mirada firme hacia el Señor y con un corazón dispuesto a lo que Dios quiera. Abrámosle camino al Señor en nuestra vida, en nuestros corazones. Él es el Dios. Y muchos pueblos del Viejo Testamento se arrepintieron y Dios les perdonó. Este momento de pedir perdón a los que nos rodean y a Dios, porque no hagamos nada con pedirle perdón a Dios y los que nos rodean, nuestros hermanos, no les perdonamos. Estamos perdiendo el tiempo si lo hagamos así. Debe ser un perdón completo a Dios y a los que nos rodean, si le hemos ofendido. Este momento de eso, de acercarnos a Dios. Y cuando hagamos todo esto, cuando nos aferramos a la verdadera doctrina de Dios, a la fe de Dios, a los que nos han enseñado, en medio de esta pandemia, en medio de esta guerra, como yo digo, pues Dios manda al Consolador, Dios manda al Espíritu. Y vamos a leer a Josué 5:13. Vamos a buscarlo en la Biblia. ¿Qué nos dice Josué 5:13?
Vamos a ver. Sucedió que estando Josué cerca de Jericó, levantó los ojos y vio a un hombre plantado frente a él, con una espada desnuda, en español, una espada desenvainada en la mano. Josué se adelantó hacia él y le dijo: ¿eres de lo nuestro o de nuestros enemigos? Respondió: no, sino que soy el jefe del ejército de Yahvé. He venido ahora. Cayó Josué rostro en tierra, le adoró y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Voy a aclarar este pequeño término, aunque este no es el tema de hoy, pero lo voy a aclarar. Cayó Josué rostro en tierra y le adoró. Para aquellas sectas protestantes que dicen que el sacerdote cuando se inclina, o el laico cuando se inclina delante del sacerdote, el sacerdote delante del obispo, el obispo delante del papa, es unas cadenas, dice que malo, que se está adorando. Y la Biblia, cuando este jefe del ejército de Yahvé, Josué, se le acercó, Josué se postró en tierra y le adoró, dice la palabra de Dios, y está en su Biblia. Y eso no significa que Josué está haciendo de este jefe del ejército de Yahvé un Dios. No, es un respeto, es un respeto, es único. Ahora, nosotros los cristianos modernos, es que no respetamos a los sacerdotes, lo viejo de atrás, de los 1920, 30, 40, 50, cuando veo un sacerdote, era un respeto inmenso, porque el sacerdote es un mensajero, es un enviado, es un representante de Dios en la tierra, y debemos tener respeto hacia él. Quise aclarar esto. Entonces, cuando te pongamos la fe en Cristo y en nuestras oraciones, pongamos la confianza en Él, le pidamos con fe en medio de esta pandemia: Señor, destruye en tu nombre esta pandemia. Y pongamos toda la confianza en medio de esta guerra en el Señor. El Señor envía su ángel, envía el jefe de su ejército a nosotros. Pero cuando pongamos la confianza en Él y nos protege nuestra familia, y vamos a salir airosos de esta pandemia. Y Josué recibe a este Señor, a este enviado de Dios. Y el mensaje fue que esa ciudad de Jericó iba a ser entregada, iba a ser puesta en la mano del pueblo de Dios a través de la ayuda del jefe del ejército de Yahvé. Pues vamos a pedirle a Dios que hoy nos envíe a ese jefe de su ejército para que nos proteja y vencemos esta batalla. Y que la gloria sea del Señor Jesús. Pongamos la confianza en el Señor. Él es el único que nos puede librar. Ya hemos pasado un mes y estamos firmes. No vacilemos en nuestra fe. Sí hay familias que se le han ido, se le han muerto seres queridos en medio de estas pandemias. Pero el que le haya pasado esto y es cristiano, debemos poner una fe firme. Vamos a buscarlo. ¿Qué nos dice Romano respecto a esto? Romano. Vamos a ver qué nos dice Romano. Romanos 6:3. Vamos a buscar Romanos 6:3. Para aquellas personas que han perdido un ser queridos. Os que ignoráis que cuanto fuimos bautizados en Cristo Jesús,
fuimos bautizados en su muerte. Cuando usted, cristiano, recibió el bautismo, también dice la palabra que fuimos bautizados en su muerte. Tenemos que pasar por la muerte. Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Entonces, cuando el cristiano acepta a Cristo en su vida, recibe el bautismo, pues vamos a tener que pasar por la muerte, dice la palabra, como lo fue Cristo. Pero vamos a resucitar con una vida nueva. A Cristo le dijeron, pero ¿cómo los muertos van a resucitar? Y Cristo le dijo, necio, toda semilla para dar frutos tiene que morir. Si una semilla no muere, ¿cómo va a dar fruto? ¿Cómo va a vivir de nuevo si no muere? Lo mismo que Romano. Toda semilla para dar nuevos frutos tiene que morir. Un aguacate cae de la mata, usted ve que se destruye en el suelo, se pudre, pero esa semilla vuelve y renace, la comen los gusanos antes, y esa semilla vuelve y renace con una mata frondosa, con un cuerpo nuevo. Así va a pasar con nosotros los cristianos si morimos en Cristo. Los gusanos se comerán la carne, esto, pero el espíritu no, porque el espíritu en Eclesiastés 12:7 dice que vuelve a Dios porque Él es quien lo dio. Vamos a creer esto. Si morimos en Cristo, vamos a resucitar con Cristo. Pues pongamos las palabras, pongamos nuestra fe firme en Dios, que Él nos siga protegiendo, que Él nos siga bendiciendo a todos, que proteja al Papa, a nuestros obispos, a nuestros sacerdotes, que lo bendiga, que lo proteja cada día más. Y ha recordado de los pobres. Ese fue el mensaje que Cristo dio a los apóstoles. Ha recordado de los pobres. Y cuando los apóstoles le imponen la mano a Pablo y lo mandan a predicar, esto fue de los primeros que le dijeron. Ha recordado de los pobres. Vamos a ser solidarios con nuestros hermanos, con los más necesitados. Y así va a tener a Dios a tu lado. Porque a Dios no lo vemos, pero a nuestros hermanos sí lo vemos. Sí lo vemos. Que Dios los siga. Que Dios los siga bendiciendo a ustedes y bendiciendo también a mi familia, poniendo todas la confianza en el Señor. Pongamos toda la confianza en el Señor. Aquella mujer Marta, amiga de Jesús, puso toda la confianza en el Señor. Pongamos toda nuestra confianza en el Señor. Seamos un Pablo, que Pablo se alegraba cuando sufría, pero lo ponía en manos del Señor. Ese sufrimiento de Pablo decía, Señor, si tengo que sufrir por ti, pues me alegro. Pues digamos lo mismo, Señor, si tengo que sufrir en esta prueba, en medio de esta pandemia, por ti, me alegro. Todos vamos a morir, ya lo dije, pues vamos a morir en Cristo. Él es quien nos puede liberar, Él es quien nos puede salvar de la muerte y de esta peste. Porque ya esto es una peste, yo lo considero así. Pongamos todas nuestra confianza en el Señor, como los hicieron los apóstoles, a pesar de que parte de ellos
Su fe en un momento se debilitó, pero siguieron hacia adelante. Y voy a terminar con esto. Santos no es aquel que no peca. Santo es aquel que cuando peca reconoce su pecado, que cuando peca se levanta y trata de no seguir pecando. Ese es el santo, porque todos somos pecadores. Cristo fue el único, o es el que no tiene pecado. Es Dios, nuestro Dios. Pongamos toda la confianza en Él y que el Señor lo siga protegiendo, nos siga protegiendo, nos siga bendiciendo. Cristo es el centro. Vamos hacia Él con un corazón humilde, con un corazón arrepentido. Amén. Amén.